Continuamos en Contacto 23 con la presencia de la socióloga y analista de temas políticos, Rosario Espinal. Cuando nos fuimos a la pausa tuve que interrumpir, pero ella hablaba de la cuota del gobierno en el proceso situacional que vive el país a pocos días de la celebración de las elecciones del 15 de marzo. Y los que están siguiendo el discurso saben de qué estamos hablando. Retómame ahí, en la cuota del gobierno. Bueno, el gobierno tiene también un gran desafío, una responsabilidad y un gran desafío. O sea, el gobierno ha permitido un deterioro de algo que siempre ha estado deteriorado en este país, que es el Ministerio Público, que no puede investigar nada porque la gente no cree. ¿Por qué siempre? O sea, la gente se olvida porque la gente tiene corta memoria. Aquí todos los gobiernos terminan con un gravísimo problema, todos, con el gravísimo problema del tema de la corrupción y de la impunidad. Balaguer gobernó 12 años cuando él de manera cínica dijo, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, diciendo, esto es un mar de corrupción en este país. Y así fue que lo sintetizó, con esa expresión cínica, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Por tanto, no conocía. No, y por tanto, sálvese quien pueda. O sea, también. Antonio Guzmán se suicidó porque en esa época, como Balaguer no podía acusarlo de corrupto, quien lo acusaba eran una facción de su propio partido. Y él termina suicidándose. La gente parece que se olvidó de eso. Salvador Jorge Blanco terminó siendo perseguido por Balaguer, porque como ya el PRD iba en declive en el 86 y Balaguer vuelve al poder con 40% de los votos, en esa época no había doble vuelta, Balaguer entonces le chuba a Vincho Castillo para que entonces se arme un caso de acusación de corrupción. Yo no sé si era verdad o no. Bueno, porque yo no investigo casos de corrupción, pero bueno. Pero eran cientos de miles de millones. Aquello fue un espectáculo político de acusación de corrupción en contra. Que hoy debieran exhibirlo los familiares y no el evento. Entonces, quizás fue falso, probablemente. Entonces, bueno, así terminó. Luego tenemos, Balaguer se libra de que lo acusen de corrupción en el 96 porque le da la mano y sube al PLD, que es quien gana. Entonces ya Balaguer fue aliado con el partido que ganó las elecciones. Entonces no podía ser malagradecido. Entonces, como no iban a ser malagradecidos estos muchachitos jóvenes del PLD que llegan al poder en el 96 y Balaguer básicamente les dijo, gobiernen que yo estoy aquí atrás cuidándolos. Entonces, Balaguer se libra, él se rehabilita, hasta lo declararon posteriormente padre de la democracia. Entonces, sigue el caso. El primer gobierno de Leonel llega Hipólito. Hipólito dice, a los expresidentes no se le toca, borrón y cuenta nueva. Y persigue un grupito vinculado al PM. Luego llega Leonel en el 2004 y hace otro borrón y cuenta nueva, porque recordemos que Hipólito sale con el escándalo Pepe Gate, no sé qué cosa, o sea, escándalos de corrupción. Pepe Goico. El Pepe Goico, ajá. El Leonel en el 2012 se salva de la Sonland, de los supertucanos, de todos esos escándalos de corrupción, porque fue su propio partido que llegó al poder. O sea, Danilo Medina es del PLD y Danilo Medina ganó en el 12. Entonces, claro, Leonel no tiene que enfrentar los casos de corrupción. Y ahora estamos ante otra vez escándalos de corrupción, que es lo que tiene al PLD en bancarrota con la clase media de este país. Porque desde Odebrecht, desde los escándalos de Odebrecht y la reacción, sobre todo de capas medias en Marcha Verde, pusieron al gobierno en jaque y el gobierno no ha salido realmente. O sea, desde el 2007 el gobierno está atrapado, rodeado de todos esos escándalos de corrupción, de lo cual el gobierno no ha podido dar respuesta. Y estas protestas de ahora con la suspensión de las elecciones es como la copa, la gota que rebosó la copa, porque esto hay que vincularlo a
al 2017, a Odebrecht, a Marcha Verde, a todos los otros escándalos que surgieron en el medio. Entonces, hay una saturación de parte de la clase media urbana, sobre todo. Paradójicamente, la clase media urbana del Gran Santo Domingo fue el bastión de apoyo electoral del PLD en sus primeros tiempos. Ahora es el bastión de oposición al PLD en estos últimos años. Entonces se ha dado un cambio en la composición social de los apoyos político-electorales de distintas clases sociales a los partidos políticos. Eso es un cambio. Yo escribí un artículo la semana pasada que titulé El PLD fuera de su zona de confort. O sea, sí. Ya hay cosas que han cambiado para el PLD y el PLD no ha tenido capacidad de reaccionar, de adecuarse ante las demandas que tiene. ¿Que ha habido crecimiento económico? Sí, es verdad, ha habido crecimiento económico. ¿Que ha habido estabilidad macroeconómica? Es verdad, ha habido una moderada devaluación y una moderada inflación. Eso es cierto. Si eso no hubiese sido así, el PLD hubiese salido antes del poder. El hecho de que esas variables económicas hayan estado ahí y le hayan permitido al PLD gobernar, no significa que siempre le van a dar un beneficio electoral. Le han dado beneficio electoral del 2004 hasta ahora, es verdad, hasta las últimas elecciones, pero ya la clase media y media alta tiene nuevas demandas y el PLD está frisado que no hace concesiones. O sea, el PLD está, lo que yo he hecho está bien y no hago más. Entonces, ahora mismo, políticamente hablando, y eso tiene efectos electorales, lo que hay es, sobre todo, una clase media, urbana y media alta, sobre todo en el Gran Santo Domingo, aunque se expresa en otras ciudades también, pero sobre todo en el Gran Santo Domingo, que desde el 2017, cuando explotó Odebrecht, ha estado demandando fin de la corrupción, fin de la impunidad, mayor transparencia, y el PLD no ha podido dar respuesta a esas demandas. Esa historia es nueva para el PLD, pero no es nueva en la historia política dominicana, porque los finales de gobiernos, de todos los gobiernos que hemos tenido, han estado marcados por esos escándalos. La magnitud de los escándalos o la posibilidad de presionar en el contexto de esos escándalos es lo que ha variado, como yo fui describiendo anteriormente. Correcto. Una pregunta enganchando hacia atrás y volviendo a la OEA, cuando tú hablabas de gente con capacidad, con credibilidad, lo que tenemos es la OEA. Sí, lo que tenemos es la OEA porque lo pudo haber hecho una investigación entre la policía y el Ministerio Público, pero como no hay credibilidad y esta es una confrontación política, o sea, realmente el suspender las elecciones tiene implicación para los partidos políticos. Entonces, había que buscar un ente, digamos, más imparcial, porque las autoridades... Imparcial, con credibilidad... Bueno, mira, hay sectores que van a cuestionar y la ahí credibilidad de la OEA, porque tampoco no es que la OEA tiene el historial más creíble del mundo. Sobre todo que ya aquí... Porque nadie tiene historial de credibilidad. Tuvo una participación aquí totalmente sí, diferente. si nos remontamos al 1965 Exacto. o ¿Qué a es lo otros... que van a traer, el histórico? Entonces, credibilidad, hoy en día no tiene nadie ya. Realmente la credibilidad es muy difícil de construir, muy difícil. O sea, si antes era difícil, ahora es más difícil. Porque ahora todo el mundo y todos los sujetos sociales, no importa cómo se articulen, si de manera partidaria, si de manera asociativa social, si de manera individual, las nuevas formas de comunicación realmente le dan una voz a todo el mundo.
a todo el mundo, a los responsables, a los irresponsables, a los que quieren un mejoramiento, a los que quieren el empeoramiento, a todo el mundo. Entonces, la credibilidad se complica, además de que todo sale a flote, o casi todo sale a flote. Entonces, creíble no va a ser nadie. Nadie va a ser totalmente creíble. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver en cada circunstancia, bueno, cómo salimos de este lío. ¿Por qué tú crees que yo en la primera parte de este programa hablé tanto de la necesidad de que la Junta Central Electoral le hable al pueblo dominicano? Porque es la única manera de que la Junta comience a generar un poco de credibilidad para sí. ¿Quiere decir que todos los dominicanos le van a hacer caso a la Junta? No. ¿Quiere decir que todos los dominicanos la van a escuchar? No. ¿Quiere decir que todos los dominicanos van a estar de acuerdo con lo que la Junta diga? No. Pero el gesto, la estrategia de comunicarse con la sociedad ya pone a la Junta Central Electoral en una mejor posición para ser creíble. Además va haciendo un ejercicio de transparencia. Y por ejemplo, esa persona que tú dices no creen hoy, mañana tampoco, ya la tercera vez, por lo que ha logrado en la opinión pública levantar, o sea, estuvo bien, no estuvo bien, estuvo bien, no estuvo bien, ya la tercera vez, esa persona que en principio rechazan de golpe, dicen déjame ver, porque todo el mundo está hablando de eso. Y hay algo que me preocupa mucho sobre lo que tú dijiste. Por ejemplo, siguiendo con la OEA, tiene dos funciones básicas, pero en la parte técnica de la investigación de qué sucedió el 16 de febrero, con el propósito no de que la OEA busque responsables, sino que es una responsabilidad propia de la Junta. Yo me pregunto, ¿y el pueblo está consciente de que antes del 15 de marzo la OEA no va a dar a conocer esos resultados? Me explico. El pueblo va a ir mansamente, tranquilamente a elecciones sin saber lo que sucedió el 16 de febrero, que de una u otra forma la gente lo está proponiendo y le está buscando. Pero la respuesta después de la pausa. No te gusta, pero es así. No, yo no, yo sé que tienen que pasar Rosario anuncios. Espinal.